Dios es maravilloso. Los saludamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Vamos a disponernos, hermanos, a escuchar la palabra de Dios. Estamos contentos, hermanos, por tan buenas noticias que nos han dado. Amén. ¿Sí son buenas? Amén. Nuestro hermano Ramiro, hermanos, pues al parecer ya su herida del pulmón ya dejó de drenar y pues creemos que Dios ya hizo completamente el milagro, hermano Rafa. Gloria al Señor y que está fuera de peligro. Su hermana, la doctora hermana de nuestro hermano Gil, hermanos, pues ella no ha querido creer en el Señor, pero ella sabe bien y se ha dado cuenta que por la misericordia del Señor, Ramiro está saliendo adelante. Amén. Por eso, hermanos, le damos la gloria al Señor. Tengamos fe, siempre, hermanos, debemos de esperar que en Dios. Amén. Bueno, vamos a entrar a la palabra del Señor, sin antes, hermanos, hacer una oración por la predicación de esta hermosa mañana. Nos falta gente, pero Dios les bendiga a los que estamos aquí y a los que no pudieron también. Amén. Hermano Gil, haz una oración, hermano, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre glorioso, Padre maravilloso, Padre glorioso, Señor, ten misericordia, ten misericordia. Gracias, Señor. Amén. Gracias, hermano. Vamos a entrar a la palabra del Señor, hermanos. Vamos a ir al libro de Génesis, al capítulo 3, hermanos. Amén. Génesis capítulo 3, verso 21 y 22. Nosotros como creyentes, hermanos, fíjense bien, debemos tener una actitud de conciencia por lo bueno, hermanos, que ha sido Dios con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos, hermano, quiero alentarlos acerca del asunto de lo bueno que Dios es con todos sus hijos. Por eso yo siempre digo, hermanos, que Dios es bueno. ¿Por qué? Porque yo lo he vivido, porque lo he experimentado, porque cada día veo lo bueno que es Dios. Amén. Me impresiono yo cada que oro por los alimentos. Le doy gracias al Señor porque Él nos alimenta, pero porque Él alimenta también a todos los seres vivos de la tierra. ¿O no es cierto? ¿Y si le damos gracias al Señor? No. Siempre damos gracias por los alimentos. Bueno, si usted le da gracias al Señor porque Él alimenta a todos los seres vivos de su tierra, gloria al Señor. Pero lo que quiero es que marcarles es que hay que orar porque Dios es bueno con su tierra, con todos los seres vivos de la tierra. ¿O no es así? Amén, ¿verdad? Es una verdad. Bueno, vamos a Génesis capítulo 3, verso 21. Yo lo leo y enseguida, hermanos, ustedes lo leen, estos dos versículos. Dice así: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, fíjense bien, túnicas de pieles y los vistió. Y leo en el 3:22 dice: y dijo Jehová Dios, he aquí,
el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. A ver, léanlo ustedes. Todos, todos. Qué tremendo, ¿verdad? La historia ya todos la conocemos. Digan amén. Todos. Nomás los nuevos, no, como el güero. Pero es más, hasta los, ¿cómo se dice? Hasta los católicos conocen esta historia. Y todo el mundo. ¿No es cierto? Sí. ¿Verdad que sí? Entonces, fíjense bien, hermanos. El tema de hoy es un ejemplo del cuidado de Dios con relación a nuestros primeros padres. Y a este tema, hermanos, que vamos a tocar, yo le puse por título Vestiduras de pieles. Hermanos, ¿cuántos tienen una chamarra de piel? A ver, levante su mano. Ey, 2, 3, pero de piel. O sea, ¿verdad? Híjole, antes eran más baratitas, ahorita son carísimas las chamarras de piel o cualquier artículo de piel es muy caro. Pero fíjense bien, hermano, quiero que piensen en esto. Si yo les hago una pregunta, hermanos, ¿cuándo comienza la Navidad? ¿Qué me dirían ustedes? ¿O dónde se originó la necesidad del nacimiento de un Mesías? Es buena pregunta, ¿verdad que sí? Bueno, pongan atención sobre la predicación de esta hora y usted se va a dar cuenta dónde comenzó todo el asunto. Amén. Miren, vamos a esperar que salgan los jóvenes a su discipulado, hermanos, de bautismo, prebautismal. Pero, hermanos, deseo comenzar a predicarles sobre la Navidad, ya que el predicar en series, estos temas de la Navidad suelen centrarse, siempre se centrarán, hermanos, en la encarnación de Jesús, siempre. Y su significado teológico y espiritual y su relevancia en la vida de los creyentes. Algunos temas, hermanos, comunes incluyen la historia de la Navidad, la preparación del corazón, la misión de compartir las buenas nuevas y el significado de Jesús como Salvador y Rey. También se puede abordar, hermanos, temas como la actitud ante el materialismo, la importancia de la adoración, la importancia de la adoración genuina y cómo dar o compartir a los demás durante estas épocas. Bueno, algunos se alegran porque ya viene la Navidad, porque les van a dar su ¿qué? Su aguinaldo. ¿Están contentos? Pues yo más o menos, porque no recibo aguinaldo. Pero ay, de uno, de otro hermanito sí me da, al menos para irme a comer unos mariscos. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Pero, hermanos, después de tantas cosas que vienen en estos meses terribles, posteriormente le sigue una verdadera. Amén. Una real. Y es
hermanos, el principio de una nueva Navidad. Bueno, hermanos, si Dios puso reglas a sus hijos antes de pecar, imagínense después de haber fallado. Si antes de Dios habló con Adán y Eva poniendo reglas, imagínense después de que ellos fallaron. Empiece a adentrarse en la historia que ya conocemos de Adán y Eva. Miremos cuál fue el comportamiento de Adán y de Eva después de pecar y cómo fue el trato de Dios con ellos. Dios es sumamente bueno. Dios es bueno. Cuando voy con mi sobrino a predicar, yo ahí digo, Dios es bueno, y ellos siempre contestan, siempre es bueno. Amén. Reafirman. Pero fíjense bien, hermanos. Veamos en primer lugar las reglas de Dios para Adán y Eva en el huerto del Edén. ¿Cómo comenzó la historia? Les recuerdo, yo ya les hablé de Génesis. Les recuerdo, cuando Dios formó al hombre, dice que lo formó del polvo de la tierra. Cuando fue creado, dice que ¿qué? Que sopló en su nariz aliento de ¿qué? De vida. Y el hombre fue un ser viviente. Adán fue creado fuera del huerto del Edén. Digan amén. Eva fue creada dentro del huerto del Edén. Adán fue creado del polvo de la tierra y Eva fue creado de la costilla de hueso de Adán. Eva fue creada adentro del huerto del Edén. Amén. Son detalles que a veces no los hemos visto y que es importante verlos. Entonces, uno fue creado fuera del huerto, otro fue creado dentro del huerto. ¿De acuerdo? Ok, veamos en primer lugar las reglas de Dios para Adán y Eva en el huerto. Cuando ellos vienen, hermanos, y pecan, Dios los pone dentro, dice la historia ahí, Génesis, los pone dentro del huerto. Y dentro del huerto había de árboles de todos los frutos, animales. Dios le dio un trabajo a Adán, ponerle nombre a todo lo que se encontraba dentro del huerto, incluyendo a su esposa Eva. Entonces fíjense bien, cuando viene todo esto, hermanos, y Dios los pone en el huerto y Dios le dice a Adán y a Eva, ya teniéndolos enfrente, les dice, hey, dentro del huerto hay dos árboles. Uno, el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y el árbol qué? ¿Sí se acuerdan? De la vida. De todo árbol se los muestra, no dice la Biblia que los llevó y los paseó, no. Les mostró cómo, solo él sabe. Le mostró todo el huerto, los árboles, y les dijo, de todo árbol pueden comer de sus frutos, antojables a la vista. Pero él les dijo, hey, pero no coman de esos dos árboles. Ahí empieza todo el asunto, hermanos, de una revolución. Bueno, después que Dios formó, hermanos, a Adán y a Eva, el creador de todo este vasto mundo, hermanos, poniendo a Adán y a Eva, dice que hizo el huerto y que el huerto, dice la escritura, que el huerto del Edén estaba al oriente. ¿A dónde? En el oriente. Y ahí, hermanos, los puso a Adán y a Eva. Si quieres leer la historia en tu casa, pues en los versos 9 y los capítulos 2,
capítulo 3, 4. En el 6 ya, del 6 hermanos para adelante ya todo fue tremendo. Bueno, en el huerto, fíjense bien, esos dos árboles o esas dos clases de árboles eran buenos, hermano, todos los árboles eran buenos para comer, pero también el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida también era bueno para comer. Dios les dijo, pero de esos dos árboles no pueden comer. O sea, ¿se podía comer? Sí, pero el hombre no debía de comer. ¿Quién comería de esos dos árboles? Pues no me pregunte, porque la Biblia no dice. Amén. Pero la Biblia dice que a Adán y a Eva se le suprimió, hermanos, comer de ahí. Dice que todos los árboles, hermanos, eran deliciosos a simple vista. O sea, se antojaban que los frutos. Amén. Estaba viendo en el Tuyú, dijo el pastor Chuy Olivares, en el Tuyú, ahí en el Tuyú, así dice él, ¿verdad? Dice que cuando usted vea manzanas grandotas, rojotas, brillosotas, que se ven bien bonitas, dice, no compre de esas. Ah, chihuahua, ¿cómo está eso? ¿Eh? Porque esas frutas no son 100% naturales. ¿Sí sabía eso? Y que las pintan. No me pregunte cómo, pero las pintan para que se vean antojables. Oiga, qué curioso, ¿no? O sea, el hombre por vender es tremendo. Entonces, imagínense, hermano, si el hombre puede hacer ver una manzana súper deliciosa, entonces imagínense, hermanos, que a simple vista los frutos de los árboles en el huerto del Edén eran ¿qué? Antojables y sumamente ¿qué? Deliciosos. Bueno, ahí estaban, hermano, fíjese bien en el huerto, pero la historia dice de Génesis que en el huerto se encontraba un río que regaba todos los frutos del mismo. Apocalipsis lo menciona más adelante, ¿verdad? Y este río, fíjense bien, hermanos, que regaba todos los frutos, salía del huerto del Edén y se extendía, hermanos, hasta afuera. Y dice Génesis que este libro, este río, hermanos, cuando salía hacia afuera, se repartía en 4 brazos. Dios es bueno para regar toda la tierra. No, hombre, qué tremendo. Entonces, de uno se hacían 4. El nombre del primero, hermanos, fíjense bien, según Génesis, dice que era Pisón. Primeramente, hermano, bueno, déjenme leerlo ahí en Génesis 2, 11 al 14. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila. Y fíjese bien, Dios le dice a Moisés, acuérdense que Génesis, Dios le reveló en el Sinaí, hermanos, los libros del Pentateuco, el Génesis. Y Dios le dice, hermanos, que ahí hay oro, ¿verdad? En esas tierras, en ese río. Y el oro de aquella tierra dice que es bueno. Ah, entonces hay oro chafa y oro bueno. Digan amén. A veces queremos que todo el oro es bueno. No, hay chafa y hay malo, pero no deja de ser oro, así como algunos cristianos. Bueno, ese es otro tema. Pero miren, hermanos, dice que ahí también hay bedelio y onice, pero el nombre del segundo río es Gihón.
Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el que nosotros, ¿qué? Conocemos, mayormente por fotos o, ¿cómo se dice? Las noticias o por videos. ¿Cierto o no? Ese es el único. Entonces, imagínense, por eso muchos investigadores o buscan el huerto del Edén al final de ese río, pero pues no sé. El huerto del Edén Dios lo escondió porque era peligroso para los hombres. ¿Por qué? Porque ahí hay dos árboles de la ciencia del bien y del mal y del árbol de la vida. Dios no dice que lo desapareció, lo quitó. La Biblia dice que Él lo creó y lo escondió de Adán y Eva y puso dos ángeles para resguardarlo. Cuando vaya a la presencia de Dios, si se lo quiere preguntar, pregúntele al Señor, pero no a mí, porque hasta ahí está la información. Amén. ¿Ok? Bueno, miren, hermanos, siempre hemos oído y conocido de este río, pero dice que tomó Dios, pues, al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase, dándole una indicación más al mismo tiempo, previniéndoles y recordándoles que no pueden comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, ni mucho menos del árbol de la vida. Fíjese que esto me hace pensar un poco, hermanos, que por eso los grandes hombres, los magnates, los biólogos, yo no sé, siempre quieren encontrar, ¿cómo se dice? La clave para la eterna, ¿qué? Juventud, si se le llama así, ¿verdad? O sea, siempre vivir, ¿qué? Eternalmente, ¿y qué? Y jóvenes. ¿Sí? Pues no la va a ver, porque Dios la tiene en el huerto de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Jamás, jamás Dios comparte su gloria con el hombre. Jamás lo va a dejar llegar a esa búsqueda insaciable generación por generación. Jamás. El hombre va a nacer, va a vivir sus días y va a retornar a la tierra. Amén. Así es que fíjense bien. Muchos hermanos, muchos han buscado eso. Por eso Dios le dice, ni mucho menos coman de esos árboles, ni mucho menos del árbol de la vida. Todo esto, hermanos, lo encontramos en Génesis 2. Pero el árbol de la vida proporciona eso mismo. O tenía esa facultad. Por eso Dios, hermano, se lo prohibió a Adán y a su mujer. Adán y Eva ¿para qué tenían que comer del árbol de la vida si ellos no podían morir? Ellos fueron creados en la eternidad de Dios. Ellos fueron creados en la santidad de Dios. ¿Para qué querían comer del árbol de la vida? ¿Para qué? Si ellos iban a vivir eternalmente. Matusalén, ¿cuántos años vivió? Pues casi un milenio. Un hombre en la búsqueda de Dios, sujeto a Dios, casi vivió un milenio. Imagínense Adán y Eva. Tremendo. No era necesario que ellos comieran del árbol de la vida. Estaban
gloria al Señor, estaban en la misma vida de su Padre Celestial. Gloria a Dios. Qué tremendo. Por eso, hermano, Dios se los prohibió a Adán y a su mujer. Esto, fíjense bien, de estos árboles va más allá. Este árbol de la vida, hermanos, de lo que pudiéramos imaginar, hermanos, nadie desde Adán hasta el nacimiento del Mesías, escuchen bien, nadie podría ejercer su propia voluntad para tomar de ese árbol. Nadie, Dios lo prohibió. ¿Sí me expliqué? Amén. Nadie, hermanos. Oiga, qué tremendo. Cuando yo estaba viendo esto dije, Padre Santo, nadie podía tomar del árbol de la vida. Es por eso, hermanos, que Dios se lo prohibió. En aquel tiempo, hermanos, no se podían tomar la decisión de agarrar de ese árbol que proporcionaba vida. Mire, como en Apocalipsis, dice en Apocalipsis, quiero continuar Apocalipsis, pero yo creo que va a ser hasta el otro año. Pero en Apocalipsis dice, hermano, que en el milenio correrá un río. ¿Sí se acuerdan? El río de la vida. Y el que tuviere sed, vaya y beba y seguirá. Algo así dice, estoy parafraseando. Entonces, hermano, fíjense bien, este árbol proporcionaba la vida, pero Dios sabía hasta dónde, fíjense bien, el hombre o Adán y Eva iban a llegar. A veces nosotros decimos, voy a dejarlo, voy a dejarla, a ver hasta dónde, ¿qué? A ver hasta dónde llega. ¿Verdad que sí? A ver, lo voy a dejar al niño a ver hasta dónde llega. Bueno, Dios en su soberana eternidad, voluntad, Él lo sabía o no lo sabía. Amén. Por eso se los prohibió. Dios sabía que ellos desobedecerían y caerían en pecado y posteriormente ellos morirían. Acuérdense que aquí la muerte no era física, sino una muerte ¿qué? En relación de espiritualidad, de santidad con su Dios. Acuérdense de eso. Ustedes ya lo saben, ya se los prediqué. Habiendo la necesidad, fíjense bien, cuando ellos caerían en pecado y morirían, habiendo la necesidad, hermanos, de expulsarlos del paraíso por su desobediencia. Yo les he dicho que el fruto prohibido no es, hermano, la manzana que dice, no, simbólico. El fruto prohibido es de aquello que tú quieres hacer que no es ante los ojos de Dios. ¿Estamos bien? Entonces, para que tomen en cuenta ahí eso. Ahí, hermanos, es donde entra la necesidad. Fíjense bien, cuando Adán y Eva pecan, pierden su inocencia, lo pierden todo. Sus ojos son abiertos y son confrontados, hermano, con su propio pecado o su propia actitud de desobediencia. Ahí, hermanos, es donde entra, fíjense bien, la necesidad. Pongan mucha atención. Cuando el hombre peca, se aparta de Dios, se siente, hermano, sumamente descubierto por Dios. Ahí comienza la necesidad tomar del árbol de la vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué piensan ustedes? ¿Amén o no amén? Ay, gloria al Señor. Fíjense bien,
Aleluya. Dios es bueno. Ahí comienza todo. Cuando ellos desobedecen, ahora sí tienen que alargar que la mano para tomar del árbol de la vida. Ay, qué tremendo. ¿Sabes por qué, hermano? Pero no podían ellos tomar después de haber pecado, desobedecido. Ellos en el huerto no podían tomarlo porque no tenían necesidad. Después de pecar surgió la necesidad de tomarlo. Pero era tarde. El huerto se había cerrado. La oportunidad de tomar el fruto de la vida, hermanos, se había cerrado. Y habían sido, ¿qué? Expulsados. Ya no se podía. Con razón dice el predicador: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. No están confundidos, ¿verdad? ¿Vamos bien? Ok, fíjense bien. Hermanos, cuando todo se volvió en desobediencia y pecaminosidad, en la historia que ya conocemos, Adán y Eva vivían la perfecta eternidad de su Dios. Y no había la necesidad de tomar del árbol de la vida, como lo menciona, hermanos, Juan en el Apocalipsis. Pero, hay un pero. La serpiente sí sabía que los podía, ¿qué? Tentar para desobedecer a su Creador, hermanos, y no tomar del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque Adán y Eva no lo necesitaban. Por eso Satanás, escuchen bien, Satanás los probó en tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Tremendo. No les dijo: coman del árbol de la vida. ¿Para qué? Si ya tenían la vida eternalmente en presencia de su Dios. Pero sí fue astuta, dice la palabra, y los tentó y los motivó a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Vamos bien, hermanos? Ahí es como trabaja el enemigo. El Señor lo reprenda. Ahí es como comienza todo el caos. Sino, hermanos, que les dijo: fíjese bien, coman de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Para hacerlos, fíjense bien, aquí la actitud que el enemigo quería, hermanos, lograr es hacer caer a Adán y Eva, pero en un fruto prohibido, en el fruto prohibido de la desobediencia. Y él les dijo, ya conocemos la historia, Israel, que les dijo: mira, el día que de él comieres, ¿qué les dijo? No moriréis. ¿Es verdad o no? Sí, pues ¿cómo iban a morir si estaban en la eternidad de Dios, hermanos? No, les dijo: hey, el día que de ese árbol coma, de la ciencia, del bien y del mal, ese día que coman, serán abiertos, ¿qué? Se cierran tus ojos. ¿Por qué no les dijo? Se van a cerrar tus ojos de la eternidad, tus ojos de amor, de nobleza, de donde no hay malicia. Se van a cerrar, pero se van a abrir los ojos, los ojotes, a todo pecado, a toda tentación. Inocentes los primeros padres. Hermanos, ¿para qué hizo esto? Para hacerlos desobedecer en lo que Dios les mandó que no lo hicieran. Amén. Qué tremendo. Entonces, uno de los frutos prohibidos es la desobediencia. Aquí fue en Adán y Eva. Hermanos, Dios,
fíjense bien, como padre de Adán y Eva, les advirtió que la comunión perfecta entre él y ellos se rompería. Y ellos mirarían en su moralidad, hermano, de respeto y en la santidad perfecta que Dios les había dado, ellos morirían. Y la serpiente, hermanos, logró hacerlos caer. Ahí, hermanos, escuchen bien, ahí comenzó la historia de la caída del hombre. Ahí nació, hermanos, la historia de que había que arreglar al hombre y salvarlo de su caída. Hermanos, ahí quedó expuesta la necesidad de una salvación y de tener ropas para cubrir su desnudez y sus partes vergonzosas del cuerpo. Cuando ellos pecan, dice que, fíjese que se abrieron sus ¿qué? Sus ojos. O sea, hermanos, se abrieron los ojos maliciosos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, se abrieron los ojos malos. ¿Por qué? Porque cuando ellos se miraron, hermanos, se vieron, nadie les dijo, caminaban juntos, convivían juntos, comían juntos, dormían juntitos, labraban la tierra juntos. Amén. Hacían todo juntos. Y de repente, hermanos, ¡pum!, se abren sus ojos y ellos se avergüenzan de verse cómo estaban, desnuditos, encueraditos, como los bebés. Porque un bebé porque un bebé no se avergüenza porque cuando está chiquito y ahí lo traen. ¿O sí se avergüenza? No, él no sabe ni qué, porque está aquí en la inocencia de Adán y Eva, como Dios los creó. Dale un aplauso al Señor, amén. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, apenas para tener un bebito, era recién nacidito de 40 días y presentarlo al Señor así, como lo presentaban, ¿verdad? Así, bien chiquito, bien bonito, hasta desnudito así, ofrecérselo a Dios. ¿Cuál vergüenza? Y cuando ellos ven, y se apuntan, ¡ay, no! Estamos desnudos. Y viene Dios, ¿verdad? ¿Y quién les dijo a ustedes? Que estaban desnudos, descubiertos. Y ahí empezó el caos, hermano. Ahí empezó, es que mi hermano Israel, él es, ¿cierto o no? Mi hermanita, mi primito, es real, sí, hermanos. Que Dios nos ayude, amada iglesia. Que Dios nos ayude. Oiga, como que están calladitos, ¿verdad? Pero si es así. Si necesitamos la cobertura de Dios, en gran manera. Pero fíjense bien, nuestros padres en el huerto, hermanos, se vieron desnudos después de haber desobedecido a su Dios. Ellos tenían su honor y respeto intactos. En contraste con la pérdida de respeto que sufrieron cuando Dios cuando Dios hizo publicar su culpa ahí en Génesis 3, 8 al 10, por su grande desobediencia. ¿Y quién les dijo que estaban desnudos? ¿Y por qué traen esas qué? Hojas de parra. Oiga, ¿quién ha visto parras de este vuelo? Con hojotas así. Hermano Gil, grandototas, ¿sí? Yo las que conozco están así más o menos. O más grandecitas. ¿Cómo las cosieron para hacerse qué?
Delantales, no sé, pero dice que las unieron y se pusieron hojas de higuera. Híjole, hermanos, Dios todo lo ve. Amén. En su omnipresencia Dios todo lo ve y todo lo sabe. Pero fíjense bien, Dios viene, los confronta. Híjole, Dios es misericordioso. La misericordia de Dios alcanza hasta el más perdido pecador, hasta la más tremenda mujer. Dios, la misericordia de Dios es alcanzable. Pero miren, hermanos, aún así, hermanos, el Padre Celestial de Adán y Eva nos da un ejemplo del cuidado en relación a nuestros primeros padres. El Señor Jesús en una ocasión le dijo a los discípulos: no paguéis mal por mal, sino vence con el bien el mal. ¿Por qué traía él esa postura? Claro, porque él procedía del Padre, porque el Padre y yo uno somos. Amén, aleluya. En misericordia, en compasión, en amor, en ternura. ¿Cómo se dice cuando eres paciente? En paciencia, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A pesar del pecado de nuestros primeros padres, Dios pone un correctivo a sus desobedientes hijos, sin tener que desheredarlos, sino que, fíjense bien, como un tierno padre, les provee de sustento. Les provee de sustento, hermanos, cuando Él los expulsa, les dice: salen del huerto, tienen que salir. No les quitó la herencia de la tierra. ¿Se acuerdan que les dijo en Génesis 2, parece? Heredad la tierra, sojuzgadla sobre todos los seres y animales del planeta y reproduzcanse. ¿Se acuerdan? No les quitó, hermanos, ese derecho. Por eso Dios, el Señor, decía, amados hermanos, en su palabra: Dios no es hijo, ¿qué?, de hombre para que mienta y se arrepienta. Cumpliendo, hermanos, la palabra en Adán y Eva. Dios los expulsa del paraíso y les provee de sustento, hermanos, y les de plantas en el campo. Y les dice: bueno, ya conocemos la historia, salen pero ahora los alimentos que ustedes tenían en el huerto del Edén y que iban y los tomaban y los disfrutaban, ahora será diferente, porque ahora van a trabajar por ellos, los van a sembrar, los van a cuidar, los van a regar y por último los van a cosechar. Y los tienen que guardar, semilla, para seguir produciendo. Pero la tierra no te dará tanto fruto como el huerto del Edén. Te producirá, ¿qué?, junto con esos frutos, cardos y espinos. Por eso los que siembran tienen que ir a, ¿cómo le llaman? A deshiervar. A deshiervar. ¿Por qué? Porque es un trabajo aparte. Eso le debe recordar al ser humano, hermano, las bendiciones que tenía en el huerto del Edén Adán y Eva. ¿Somos bendecidos? No nos quejemos, hermanos. Pero fíjense bien, Dios tuvo que bendecirlos con el campo y con el producto del campo. Pero también, hermanos, fíjense bien, tuvo que vestirlos. No los mandó fuera del huerto, no los mandó
con las hojas de parra. ¿Cuánto podría durarle las hojas de parra cocidas? ¿Sí me explico? Híjole, ahí es donde empieza todo, hermanos. Dios les quita que las hojas de parra y tuvo, hermanos, que proveerlos de vestido y túnicas de pieles. O sea, Dios, dice un dicho, Dios aprieta, pero no ahorca. Un dicho extrabíblico. Oiga, no es bíblico, pero encierra una ¿qué? Una verdad. ¿Entienden? Por eso son dichos extrabíblicos. Bueno, ahora sí van a sufrir las inclemencias ¿qué? Del tiempo. Los vientos. Por las noches, el frío tremendo. Por la mañana, los calores terribles. Ahora sí van a ver y a saber lo que produce o lo que se siente fuera del huerto del Edén. Hermanos, tener a Cristo Jesús en nuestro corazón es estar en el huerto del Edén. Denle un aplauso al Señor. En contexto, ¿es cierto o no? Claro que sí, claro que sí. Pero los vistió con túnicas de pieles. Esto, hermanos, nos debe llevar a tener en conciencia y a ser agradecidos con nuestro Dios. No solo porque nos proporciona alimento, sino también porque nos procura vestido. ¿Se acuerdan? Ahí en Génesis 28:20, cuando Job, bueno, déjenme verlo, déjense lo leo. Jacob dice, Jacob hizo votos diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere, fíjense bien lo que dice Jacob, pan para comer, y luego dice, y vestido para vestir. O sea, Jacob reconocía bien que toda la bendición que él tenía venía de parte de su Dios. ¿Y no es lo mismo con nosotros? ¿Cuántos reconocen que todo lo que tenemos ha venido por la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Gloria a Dios. Y lo que viene, hermanos, ahora en diciembre, gloria a Dios. Nomás algunos ya están haciendo cuentitas, y esto para allá, y esto para acá, y esto, ya están en cero, ya se gastaron todo. Ay, Señor. Ay, Señor. Pero Job reconocía, hermanos, ¿por qué menciono esto? Porque Adán y Eva, hermanos, en su caída se habían trenzado esos delantares de hojas de higuera, y esas delantares o vestiduras, hermanos, eran en una cobertura demasiado estrecha para vivir, hermanos, y para cubrir su total desnudez. Por eso las mujeres deben vestir decorosamente. Digan amén. Dios las vistió igual que a Adán. Les hizo túnicas. ¿De qué? De pieles. Igualitos. Pues qué bonito. Yo le decía, ¿quién tiene una chamarra de piel? ¿Verdad? Valen caras. Y la piel, hermanos, en sí es fría. ¿Sí sabía eso? Es muy fría. Nada más que mi chamarra me pongo un ¿qué? Un suéter abajo, y ya cuando te la pones, no, pues ya es otra cosa. Cambia, te cubre hasta de la lluvia. Amén o no amén. Dios es bueno, amén. Y dice, fíjense bien, hermanos, cuando ellos toman y se cubren con hojas de higuera, hermanos,
esto me hace pensar. Nuestros intentos de querer acomodar, escuchen bien esto, nuestros intentos de querer acomodar las cosas faltosas que cometemos y que queremos ayudarle a nuestro Dios, hermanos, en Él o en lo que Él nos provee, todo intento de quererle ayudar a Dios como Adán y Eva en su desnudez, hermanos, es fallido. Todo intento para querer cubrirnos o arroparnos, hermano, de lo que Dios no nos provee, son como trapos de nuestra propia justicia. Nosotros debemos aprender a vivir como Dios nos bendiga. ¿Cuántos dicen amén? ¿Si estamos de acuerdo o no? Es bien triste cuando un hermano, una familia, quiere vivir como el otro hermano que tiene más bendición. O el que está atrás allá quiere vivir como yo estoy. Y yo quiero vivir como aquel que está allá. ¿Cuántos dicen amén? Eso, hermanos, no es correcto. Tenemos que aprender a vivir como Dios nos ha provisto en esta tierra. Tu trabajito es de bendición. Amén o no amén. Israel, hermano Manuel, tu trabajo es de bendición. Gano menos que aquel, pero es de bendición para mi vida, para mis hijos y para toda mi familia. Amén. Por eso, hermano, todo quererle ayudar a Dios, hermano, es algo ficticio, no es correcto delante de Dios. Dios les hizo túnicas de pieles amplias y fuertes, duraderas y adecuadas. Tal, hermanos, es la justicia de nuestro Dios en nosotros. Para hacer túnicas, hermanos, ahí está la interrogancia. Para hacer túnicas de pieles, ahí empieza todo. Ahí empieza toda la historia de la Navidad. Digan amén. El verbo se hizo ¿qué? Carne. Híjole. Somos malos, somos malos. Dios nos ayude. Amén. Pero fíjense bien, tuvo que hacerles túnicas de pieles. Híjole. Se tuvo que sacrificar un animalito lo suficientemente grande para hacer las vestiduras de Adán y de Eva, de ambos hermanos. Aquí se marcó la salvación de los hombres. Amén. ¿Usted cree, hermanos, un huerto bien bonito, todo con animalitos, todo bien lindo, agua, todo, había todo? Y de repente para el mismo Dios, un animalito precioso, sacrificarlo, hermanos, derramar sangre para cubrir a Adán y a Eva. Amén o no amén. Ahí comenzó todo. Ahí comenzó la redención de los hombres.
Bendita redención. Aquí, hermanos, comienza todo acerca del nacimiento de un Mesías y de un sacrificio a favor de una humanidad caída. Quiero concluir con esto. Nuestro Dios es un Padre tierno, pero también justiciero y justo. Él no paga mal por mal, sino que al contrario nos confronta y nos da una salida justa a nuestras faltas cometidas. Si Dios haya desheredado a nuestros primeros padres, no les habría dado vestiduras para siempre, ya que esas vestiduras siguen hasta nuestros días. Amén o no amén. Nomás un gloria a Dios escuché. Las vestiduras, hermanos, escuchen bien. Las vestiduras del Hijo de Dios son justas y cubren a todos los hombres. Denle un aplauso al Señor. Amén. Y a todos, ahora sí se puede agarrar del fruto del árbol de la vida. Ahora sí se puede estirar la mano libremente el que quiera. ¿Cuántos dicen amén? Porque ahora sí se necesita comer del fruto del árbol de la vida. Amén. Pero no muchos quieren ese fruto para vivir eternamente y ser librados de una condenación eterna. Las vestiduras del Hijo de Dios son justas y cubren a todos los hombres y a todos los que se acercan a Él. Por tanto, hermanos, como decía el apóstol Pablo, revestidos del Señor Jesucristo. Denle otro aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque Él puso esas vestiduras justas en nosotros. Amén. Bueno, ahora lloramos, sí, pero diferente a como llorábamos en el mundo. En el mundo llorábamos por la soledad, llorábamos por la traición, llorábamos por la amargura, llorábamos por tantas cosas terribles. ¿Cierto o no? Pero ahora lloramos por la vestidura justa que está en nosotros, la presencia de su Espíritu Santo en nuestras gloriosas vidas. Están muy calladitos hoy, pero es una verdad. Amén. Hay que motivar a la gente a agarrar del fruto de la vida. La invitación es esta: reconsideremos nuestra posición y seamos agradecidos con el cuidado que hasta ahora Dios nos ha dado. Y de todo lo que Él ha puesto en nuestras manos, que aún siendo inmerecedores de todo lo que Él nos da, Él lo hace como buen Padre celestial. ¿Cuántos tienen un buen Padre celestial? Amén. Pues ya no se quejen, tremendos. No se quejan. Algunos sí son bien quejoncillos, ¿verdad? Pero tenemos un Padre celestial. Si esto hizo con Adán y Eva, hermanos, y ahora que nosotros, hermanos, tenemos la justicia de Cristo, nos podemos acercar al trono de su gracia, clamarle y pedirle. Y aún más, hermanos, nuestra salvación, escuchen bien,
Nuestra salvación sigue vigente. ¿Sigue qué? Vigente. Si saben lo que es, ¿verdad? Y seguirá vigente hasta la eternidad. Amén. Gracias al Señor Jesucristo. Seamos agradecidos con nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos son agradecidos con el Padre Celestial? Pónganse de pie, denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Incline su cabecita.